Bueno, vamos a arrancar con un tema duro, Ujú. pero bueno, la vida misma. Totalmente. La vida tiene alegrías, tiene tristezas, hablamos a veces de cosas un poco más alegres, más felices. Vamos a un tema que a mí particularmente me preocupa mucho las estadísticas. Yo trabajaba cuando estudiaba medicina en el centro de trasplantes, en el INCUCAI, que se llamaba CUCAI antes, se llamaba Centro Único Coordinador de Ablación de Implante. Yo entré como estudiante ahí y coordinaba el trasplante. Entonces me llamaban y yo tenía que preguntar qué había pasado, por qué había muerto la persona que iba a donar o era el posible donante. Y a veces me decían, no, es una persona que se ha suicidado. Mm. Y yo cuando tomaba la edad, me decía, ¿qué edad? 13 años. Dios, Wow. sí. Me sorprendía. Sin embargo, cuando uno mira las estadísticas actuales, hoy el suicidio adolescente es la primera causa de muerte. Mm. Y por encima de los incidentes de tránsito. O sea que Sí. estamos hablando de temas muy, muy Sensible. importantes, más de 5.200 casos al año. Para hablar de este tema, yo lo conocí hace poco tiempo y me encantó haberla conocido, la doctora en psicología clínica, la doctora Silvia Papuchado, cuya matrícula nacional es 11.783, y además es vicepresidente del capítulo Políticas Públicas de Salud Mental, de la Asociación Argentina de Psiquiatría, también se dedica a este tema de la divulgación científica, coautora del libro No Están Locos, y voluntaria del grupo Familia Esperanza, creadora de ESMI Educación en Salud Mental Integral, y además es amigo de una amiga que es Marina Charpentier, la mamá de Chano, el cantante, Sí, claro. y trabaja con ella con el tema de salud mental. Buen día, Silvia, te saludamos con Pato Pérez, aquí desde Radio AM870, Radio Nacional a todo el país. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias. Un gusto volver a encontrarnos y a saber que siempre tenés la salud mental en agenda. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la salud en general, aquí en la República Argentina, independientemente de obra social, prepago, sistema público, tiene dos deudas, creo, muy importantes. Una es la salud mental y otra es la salud bucal, que son temas sumamente importantes que tienen que ver con lo que somos nosotros, cuerpo y alma. Me escuchaste en la introducción, y vos seguramente de esto sabes muchísimo más que yo, por eso te estamos llamando, con respecto a las cifras que nos impactan, ¿no? De leer de que hay más de 5.200 suicidios en la República Argentina anuales y muchos jóvenes adolescentes con autolesiones y también con ideación suicida y suicidio concretados. Contanos si esto a vos te llama la atención, es un fenómeno que se viene viendo aquí en la Argentina o está pasando en el mundo esto. A ver, voy a decir dos cosas. Primero, gracias por poder hablar de este tema. Hablar de suicidio hasta hace no mucho tiempo estaba casi prohibido tácitamente, porque se decía que hablar de suicidio era casi como hacerle una apología. Correcto. Cuando en realidad nosotros hablamos de esto para hacer todo lo contrario, que es prevención, para llegar antes, para llegar a tiempo. Y sí, la verdad que las cifras son alarmantes. Nunca se había escuchado que la cifra de suicidios superara a lo que nosotros conocemos como accidentes, pero que en realidad se llaman incidentes de tránsito, ¿no? Más de 5.000 personas. Uno piensa 5.000 y piensa en el número de habitantes del país y dice, bueno, a lo mejor no es tanto, es un horror, porque cada persona tiene una familia, no son 5.000, son todas las otras casi muertes que hay alrededor de esa persona, que es un hijo, un hermano, un esposo, un amigo. Entonces sí, el suicidio la verdad que es algo como para tener en cuenta, sobre todo para prevenir, porque creo que hay alertas, creo que siempre hay alguna forma de expresión previa a eso. Es muy difícil llegar a esa situación sin que antes haya habido alguna advertencia. El punto es si alguien pudo escucharla, si alguien pudo saber de qué se trataba. Entonces, bueno, me parece que actualmente tenemos cifras que nos ayudan porque hay observatorios de diferentes universidades y todo eso colabora en decir, bueno, ¿cuáles son las banderas rojas? ¿A qué prestarle atención? ¿Por qué tenemos que poder hablar de suicidio? No vamos a especificar las formas, porque eso sí puede generar lo que llamamos un copycat, ¿no? Que es un tema de copia, pero sí hablar de estas cifras y decir que cuando hablamos de suicidio adolescente, estamos hablando de chicos entre 15 y 19 años,
que no significa que no haya a partir de los 9, lo cual nos parece imposible, pero hay, pero que el mayor pico tiene que ver entre 15 y 19. Son más varones que chicas. En chicas lo que hay es más autolesiones, sin llegar de pronto hasta este momento terrible, esta decisión final, pero sí, hay que tomarlo en cuenta y hay que tomarlo muy en cuenta, porque en realidad son el futuro de este país. Claro. Sí, por supuesto. Doctora, buen día. Patricia Pérez la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. Doctora, ¿cuáles son las causas, las circunstancias, el entorno que pueden llevar a un chico a querer quitarse la vida? Bueno, a ver, varias. Primero, prestar mucha atención al contexto. Hay mucho consumo de sustancias. Cuando digo consumo, hablo de sustancias ilegales, que son las drogas, sí, de sustancias legales, porque el alcohol es legal, claro, los medicamentos también, claro, pero cuando están mal usados sabemos que fármaco y veneno es lo mismo. La ludopatía, es terrible lo que ha crecido en adolescentes. El uso constante de pantallas, el tema de la alimentación o por anorexia o bulimia u obesidad, porque en realidad son trastornos de alimentación, y porque las redes son algo que en los adolescentes, sobre todo, nos pasa a todos, pero mucho más en los adolescentes, tienen una mirada fundamental. Entonces, tener haters, que alguien lo critique por su cuerpo, por su forma de vestirse, por su forma de pensar, en un adolescente cuyo cerebro aún no está terminado de conformar, porque esto sucede a los 25 años, tiene un peso enorme. Claro. Entonces, hace mucha falta hablar, la palabra es muy útil, pero la palabra llevada al diálogo, porque hablar y decir, hola, ¿cómo te fue? Bien. ¿Hoy tuviste pruebas? Sí. Eso no es hablar, eso es un monólogo. Entonces, buscar la forma de preguntar para que el otro tenga manera, a pesar de ser adolescente y no querer responder y sentirse presionado y uy, otra vez y ya me están encima y me controlan. No, hay que estar al lado, hay que no invadir, pero sí acompañar. No es lo mismo una cosa que otra. ¿Siempre hay señales o puede surgir repentina y súbitamente una situación de suicidio sin haber tenido, digamos, una advertencia previa, o siempre hay señales? Mira, yo creo que hay siempre señales, no, tampoco puedo dar certeza, pero yo diría que más de un 90% hay señales. El problema es que muchas veces nos encontramos con familiares que nos dicen, nunca me imaginé que esto podía pasar. Pero no porque no hubiera señales, sino porque no las vieron, no pudieron verlas, no pudieron escucharlas, o no le dieron la trascendencia que tenía. Porque hoy nombraste algo que es muy importante para mí, vos dijiste ideación suicida. Eso es algo a lo que hay que prestar atención. Si una persona dice, la vida no tiene sentido, total, ¿de qué vale? Para mí nada vale la pena, esto es inútil. Uno tiene que empezar a poder escucharlo. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Porque también nos preguntamos, bueno, pero tiene todo para ser feliz. Bueno, ¿qué quiere decir que tiene todo? Tiene todo lo que nosotros pensamos que puede hacerlo feliz. Claro. Pero bueno, hay que ver qué le pasa a cada uno. Cada uno es un individuo, es único, es irrepetible. Lo que le pasa no es solo lo que le pasa, es cómo digamos, gestiona, cómo tramita lo que le pasa. Hay 3 personas con la misma historia y sin embargo son 3 historias distintas, por cómo lo viven y cuál es el resultado que va a tener después de eso que vivieron. Claro, como manifestó recién, ¿no? Que las emociones, lo que les pasa a los adolescentes, lo viven de una manera mucho más potenciada y a veces ante no sentirse escuchados, bueno, mejor no lo cuento esto que me pasa, o por miedo, o por vergüenza, o porque llega papá, mamá con la carga de todo el día de las obligaciones, ¿no? Los chicos pueden llegar a esconder entonces eso que le pasa y ese proceso va por dentro, aunque por fuera esto no se note, parezca como algo normal o un chico feliz. Totalmente, sobre todo porque puede ser un chico al que le va bien en la escuela, que tiene un grupo de amigos, que se baña, que estudia, que come normalmente, y entonces uno dice, bueno, no le pasa nada. Claro.
O sea, ya está. Sí. Y tenemos, bueno, la experiencia de la película, que seguramente habrán visto, Sí, claro. Adolescencia. Sí, la Y vimos. pensamos que ese chico estaba solo en su cuarto, y en realidad hoy en día nadie está solo en un cuarto. Uno está con un teléfono, con una tablet, conectado con el mundo. Desgraciadamente hay muchos grupos en la adolescencia donde los chicos se van metiendo en estas redes que proponen cosas que no voy a repetir, pero que son absolutamente terribles y son como retos. Y para un adolescente no hay nada mejor que un reto, que algo que haga que se muestre, que se demuestre a sí mismo el poder que tiene, lo que puede hacer. Bueno, jamás se lo van a contar a los padres. La pregunta es, ¿qué saben los padres de la vida de ese chico? Claro. O sea, no se lo van a contar a los padres, aunque esperan que esos padres se sientan orgullosos de él. Digo, porque a veces encuentran en otro lado, como dice usted, tal vez en las aplicaciones o en esto de interactuar a través de la web con otras personas, ¿no? Esto de, bueno, gané, logré esto, cuando en realidad también están esperando el reconocimiento de los padres. Absolutamente. De esos padres a quienes ellos le dicen, déjame tranquilo, no me molestes, no me preguntes, no me controles. Pero en realidad son las primeras figuras con las que a ver, no un adolescente, que toda persona se identifica. Padre, madre, digamos, yo siempre digo que madre y padre son funciones, no es una señora y un señor. No importa quién cumpla la función, hay una función de maternar y hay una función de la ley. El hacer cumplir la ley es una función paterna. Esos chicos, adolescentes, incluso más que adolescentes, hoy en día la adolescencia se ha estirado bastante, necesitan ese aval de esos padres a quienes le dicen, no me interesa tu opinión, pero la escuchan y la toman en cuenta. Claro. Silvia, vos te entrevistás seguramente a chicos, a padres. Cuando hay una ideación suicida, ¿por qué? ¿Por motivos económicos, por motivos sentimentales, por mala relación parental, por mala relación intrafamiliar, por abuso? Bueno, te podría decir que varias cosas. Muchas ideaciones suicidas tienen que ver con haber atravesado un abuso del que nunca han podido hablar, que no lo pueden contar, o aún peor, un abuso que han contado y no se les ha creído. Entonces la persona se siente mucho peor. Yo tengo pacientes adultos que me cuentan que han sido abusados de chicos y que nunca lo pudieron contar. Y yo digo, pero esto públicamente pasó en tu barrio, en tu zona, la gente se enteró, se dio cuenta. ¿Nunca preguntaste nada? ¿No preguntaste por qué esas personas que hicieron eso se mudaron? No. Entonces es algo de lo que todos saben, pero no se habla. Otro tema es las deudas, pero no por una cuestión económica tal vez familiar, sino por una deuda que algún chico haya contraído con una de estos casinos o como se llame, ilegales, que no ni siquiera se fijan si la persona es menor de edad, y bueno, y es una deuda imposible de seguir adelante. Pero por otro lado, también hay mucha patología mental. Hay patologías mentales que no han sido tratadas, una depresión no tratada, un TLP, un trastorno límite de la personalidad, una bipolaridad, porque la gente imagina siempre que el depresivo se va a matar. Claro, pero yo pregunto, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa con un maníaco? ¿Qué pasa cuando está corriendo por el borde de la terraza y no presta atención a nada y es temerario? También corre ese riesgo. Y a veces hay pequeños suicidios cotidianos, lesiones, consumos excesivos, adicciones. Entonces tal vez no es la decisión, sí, quiero dejar de vivir, pero lentamente van apagando su vida. Doctora, habló que la incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres. ¿A qué se debe? Creo que tiene que ver con una característica cultural. Es como, digamos, así como hay más autolesión en mujeres, hay más suicidio en varones. Pero tiene que ver, me parece, con una cuestión cultural, con algo que nos pasa como sociedad, digamos, qué lugar ocupa la mujer, por más que hoy en día las mujeres tenemos un poder que antes no, que manejamos de la misma manera que los hombres cualquier empresa. Sin embargo, la mujer todavía está señalada como
la madre. Y una madre, ¿cómo podría hacer eso? Entonces, digamos que es bastante más común que suceda en varones que en mujeres, ya desde jovencitos. Hablamos al principio también de autolesionismo, ¿no? Es una cosa que uno no puede llegar a imaginar cómo un adolescente pueda autoinfligirse heridas que son extremadamente dolorosas, cortes en los brazos, en las piernas. Ese dolor que le ocasiona, ¿no le inhibe de hacerlo? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a autolesionarse? ¿Llamar la atención? ¿Sentir dolor? ¿Sufrir? ¿Vos lo podés racionalizar eso de alguna manera? Sí, en realidad nosotros pensamos que una lesión de ese tipo es tremendamente dolorosa. Yo siempre digo, cuando uno sin querer se corta con un cuchillo, con la tijera, y lo que siente es un enorme dolor, ¿cómo imaginar a alguien que haga eso adrede y que lo repita y que lo haga muchas veces? Y la respuesta es el dolor emocional que tienen, ese agujero, ese dolor imposible de llenar es tan grande que prefieren ese dolor corporal, porque ese dolor corporal no es nada al lado de ese otro sufrimiento que tienen permanente y que no se ve muchas veces. Claro. Un joven que se autolesiona o una joven que se autolesiona puede ser, como yo digo, una luz amarilla en el tablero del auto donde no está rojo, pero decís, empiezo por amarillo, significa una advertencia, ojo que después el amarillo viene el rojo. Los padres no visualizan ese tipo de lesiones, ¿las esconden en general o las muestran? A ver, muchos las esconden y muchos padres lo ven y piensan que es algo naturalizado. Yo he recibido una madre que me dijo, contándome sobre su hija, que por ser menor de edad, ella tenía la entrevista previa, y la mamá dijo, bueno, sí, se corta un poco, como todos los chicos. Yo, ¿cómo se corta un poco como todos los chicos? ¿En qué momento esto pasó a ser algo natural? Claro. Bueno, todos los chicos fuman, todos los chicos toman, todos los chicos se cortan. O sea, no hay todos los chicos. Cada uno tiene que pensar qué es lo que hace su hijo, su hermano, su amigo, y poder poner el foco ahí. No hay nada que esté naturalizado. Eso puede llevar a algo aún peor. Eso ya en sí es terrible, pero puede llevar a un final peor. Porque de alguna manera están pidiendo auxilio a gritos. ¿Cómo alguien puede cortarse, sangrar, volverse a cortar y aún así seguir adelante? Es como, yo a veces lo que pongo es un ejemplo que al lado de esto parece una tontería, pero yo digo, cuando alguien toma una bebida energética, dice, bueno, no es nada, todos toman. Yo le pregunto, ¿vos tomarías 4 tazas de café negro seguidos? No. Bueno, pero tomás una bebida energética. Entonces me parece que la gente pierde la dimensión de las cosas. Bueno, sí, se corta, todos los chicos se cortan. No, todos los chicos no se cortan, no todos hablan de la muerte y no todos tienen trastornos ni consumos problemáticos. Claro. Así que hay que prestar mucha atención a esa luz, como dice Guillermo, amarilla, para no llegar a la roja. Estamos hablando con la doctora Silvia Papuchado, doctora en Psicología Clínica y vicepresidente del capítulo Políticas Públicas y Salud Mental. Estamos hablando acerca del suicidio y el autolesionismo. ¿Existen poblaciones adolescentes donde existe, sí, el efecto copycat de imitación? Pienso en esto, ¿no? El otro día escuchaba provincias, Corrientes Chaco, conectadas por un puente que mide 1,7 km, donde tienen vigilancia permanente porque han encontrado mochilas y, bueno, chicos que han desaparecido por suicidio. Sí. ¿Existen conductas imitativas en los adolescentes? Sí, desgraciadamente sí, por eso vuelvo a decir, para mí la adolescencia es un caos de tránsito, el chico no sabe bien qué es, no es chico, no reconoce su cuerpo como ha crecido, dejó de tener esos padres de la infancia, ahora no reconoce a esos padres que eran sus héroes y ahora en realidad piensa que son 2 tontos. Sí, hay mucha copia, por desgracia, porque todavía no está la personalidad completamente formada. Entonces, una crítica,
o algo que hace otra persona, uno lo toma como algo que uno también debiera hacer, es casi un reto. Él toma tanto, yo voy a tomar más. Él se corta y no le pasa nada, yo lo voy a volver a hacer. Y como eso, muchos otros retos que aparecen en redes de los que mejor no hablar y que fomentan cosas que son imposibles de creer que un chico lleve adelante. Pero sí, esto que vos dijiste de la vigilancia en ese área en particular tiene mucha importancia, y también porque es una zona donde desgraciadamente hay mucha trata de niños y adolescentes. Doctora, a lo largo de su experiencia, los chicos que tienen esta intención, ¿no?, de quitarse la vida, pero hay muchos que por suerte tienen un tratamiento y se salvaron, manifiestan hablar con otras personas, digo, con algunos compañeros de colegio, con algún amigo, porque quizás no quieren hablar con sus padres, con el entorno más íntimo, pero sí en el entorno social. En realidad pasa muchas veces, a mí me ha tocado, digamos, al revés, encontrarme con padres que me cuentan que yo no conocía a sus hijos, que ya pasaron esa desgracia del suicidio, y que lo que dicen es, ahora nos enteramos que le había dicho a tal amigo tal cosa, que habló con tal compañero y le dijo tal otra. Pero claro, los compañeros jamás traicionarían, entre comillas, contándole a los padres, pero en realidad no es una traición, para nada, es una ayuda. Eso, hoy Guillermo cuando me presentaba hablaba de ESMI, yo armé algo que se llama Educación en Salud Mental Integral. Yo creo que hay que educar, hay que capacitar sobre salud mental, explicar de qué se trata, no estigmatizar, no pensar que porque uno dice que la persona está enferma y tiene una patología mental, está loca. No, loco es otra cosa, loco viene de locus, de lugar, es estar en otro lugar, esto es otra cosa. Hay patologías mentales que más allá de ser crónicas, tienen un tratamiento, pueden llevar una vida maravillosa, estudiar, trabajar, tener una familia, ser útiles, pero se necesita hablar, educar, capacitar. Solo de esa manera podemos salir adelante. ¿Puede haber un efecto familiar, quiero decir, padre, madre, tío que se han suicidado y ser familias que tengan esa tendencia al suicidio? Yo creo que debe haber algo, no lo tengo comprobado, pero sí tiene que haber algo, de hecho lo hay, genético, pero yo siempre digo que hay mucho de epigenético. Y pongo un ejemplo que parece tonto, pero digo, dos gemelos separados al nacer, uno va a vivir al Caribe y otro a un país nórdico, seguramente genéticamente son iguales, pero van a desarrollar vidas distintas. Entonces es muy importante, y en la consulta uno lo primero que pregunta es qué antecedente de patología mental tiene esa persona. Si tiene un tío, un padre, un hermano, un abuelo con depresión, con alguna otra patología, con bipolaridad, si hubo algún suicidio. Sí, la verdad es que se pregunta porque eso tiene un peso en la familia. ¿Hay una tendencia a la reincidencia en el suicidio? Digamos, yo creo que si una persona tiene más de un intento, evidentemente después lo logra. Puede haber, sí, autolesiones inmensas, una, otra y otra y otra vez. Cuando hay intentos, si el primero fue fallido, desgraciadamente esto está perfeccionado. La gente a veces dice, no, lo hizo para llamar la atención, no le demos importancia. Claro, seguramente que lo hizo para llamar la atención, pero hay otras formas de llamar la atención un poco más sanas. Entonces, si alguien para llamar la atención intenta matarse, ya mismo se necesita hacer una consulta. Psicólogo, psiquiatra, medicación si hace falta, hospital de día, internación, todo aquello que esté a mano para salvar la vida de una persona, y que no es solo una persona. Por eso digo, decir 5.000 personas por año a veces nos parece mucho y otras veces poco. No, 5.000 familias destruidas, más todos los amigos que rodean a esa gente. Doctora, las características de los chicos, ¿no?, suicidas, ¿son lo mismo para aquel que fue abusado, para aquel que sufrió bullying, para aquel que tiene miedo, para aquel que está atrapado en esto de las deudas? ¿Las características son similares o hay diferencia? En realidad
la característica que lleva a tomar esa decisión es una oscuridad absoluta, es la imposibilidad de pensar que hay un camino, no hay forma de pensar que se puede salir adelante. La persona que lo intenta es una persona que siente que ya hizo todo y aún así no pudo. Sin embargo, no es así. Cuando pueden salir adelante y trabajamos en grupos, porque de esto no se sale solo, se trabaja en equipo, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, bueno, todo el equipo profesional que haga falta, más la familia. Acá hace falta que la familia se involucre, padres, madres, hermanos. A mí me suele pasar escuchar muchos hermanos que dicen, y yo trato de hacerme cargo porque mis padres no lo ven, no lo quieren ver o no pueden hacerse cargo, pero no pueden porque realmente están imposibilitados, no pueden creer eso que sucede. Alguien habla de su familia y piensa, no, mi hijo no está tan mal como ese que hizo tal cosa, ¿no? Bueno. Silvia, una persona con alcoholismo, o sea que tiene la adicción al alcohol y hace tratamiento y se recupera y está limpio, como se dice, por años, pero siempre hay una espada de Damocles, ¿no? Nunca volver a probar una gota de alcohol. Sí. Vos dijiste dos palabras, salir adelante. Cuando hablamos que una persona sale adelante, ya sea por psicoterapia, por fármacos o ambas cosas, ¿el peligro de que vuelva a incidir existe o ya ha superado determinada etapa, ya esto pasó y ya está, fue un mal recuerdo? Ojalá que así lo fuera, no es lo que creo. Creo que el alcoholismo, como cualquier tipo de adicción, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que es solo por hoy. Solo por hoy, hace 4 meses que no toma, solo por hoy, hace 5 años que no consume. Ojo, hay gente que dice hace 21 años que no consumo, pero estoy a 1 minuto de volver a hacerlo. Pero no porque piense en eso, sino porque sabe que tiene un estado de vulnerabilidad que ante cualquier situación tiene temor de volver a recaer. Para eso existen los grupos, porque realmente, digo, se sale en red, no hay otra forma de salir. Está toda la parte profesional y toda la parte de grupos, ¿no? Jugadores anónimos, alcohólicos anónimos, NA, narcóticos anónimos, y lo otro que es los grupos de familiares. Está Juganón, está Naranón, está Alanón, porque la persona no sale sola. Los que rodean a esa persona con una patología mental necesitan hacer grupo, necesitan entender que tienen que sacarse de encima la palabra culpa, que la persona que está enferma no quiere estar enfermo. Nadie quiere tener cáncer. Bueno, nadie tiene ganas de consumir, nadie quiere ser adicto. No es una cuestión de voluntad. No lo pueden hacer. Claro, no se puede. ¿Cómo le decimos a un depresivo? No, pero mira que salió el sol. Claro, no. Mira qué lindo. No, la verdad que no lo ve así. La importancia entonces de cómo se rodean, ¿no? La contención de la familia. Ahora, si hablamos del tratamiento, doctora, ¿en qué se basa el tratamiento? ¿Cómo se comienza? Esto imagino que debe ser en forma integral, ¿no? Y conjunta. Totalmente. Se comienza dando el primer paso, que es reconociendo que tiene una patología. En el caso de que la persona pueda, muchísimas veces no sucede. Hace no más de una semana me pasó con un paciente de 20 y pico de años que me dijo, no me voy a internar, no me quiero internar, yo puedo solo, puedo con tratamiento. No, tenés que internarte, porque ya llegó a una situación en la que no se podía seguir adelante sin internación. Entonces, como no quería, bueno, la ley 26657, que es la actual ley de salud mental, no permite que una persona sea internada involuntariamente. Para eso hay que judicializarlo. Claro. En ese caso, yo entre comillas digo, porque la verdad que entre muchas comillas, tuve la suerte como de asustarlo, porque sin llegar a judicializarlo le dije que lo iban a ir a buscar, que lo iban a llevar, que yo, y entonces dijo, bueno, está bien, voy. Pero no es lo más común. La verdad que no. Lo más común es un tratamiento integral, es que se pida ayuda, es lograr que inicie un tratamiento terapéutico, que empiece a hacer grupos, que tome medicación en caso de que haga falta, que se interne o haga hospital de día o una comunidad terapéutica, lo que indiquen los profesionales
que estén a cargo de esa persona, de ese paciente. Y, doctora, por último, aquellas familias que tienen un adolescente, una chica, un muchacho, quien sea, y están mucho tiempo solos, ¿qué se les aconseja? Digo, que los chicos tengan alguna actividad, porque quizás los padres trabajan, pero se van temprano y vuelven a última hora. Sí, que tengan alguna actividad, sí, pero además acompañar. Y acompañar no siempre es estar presente. Sí. Hay padres que están 24 horas y aún así no saben qué le pasa a un hijo. Sí. Acompañar significa preguntar, significa hacer un seguimiento. Y no digo con esto control. Yo veo padres que dicen, me quedé hasta las 4 de la mañana que volvió para oler si tenía olor a alcohol o a... No. Claro. Acompañar es otra cosa. Claro. Es continuar con ese adolescente, ese joven o ese niño un proceso que está atravesando y que necesita adultos responsables a cargo. Y si trabajan todo el día, y si solo el fin de semana pueden preguntarle qué hizo, si tienen 1 hora en la semana para salir a caminar o a correr, aprovechar esa hora para charlar. La palabra alivia, la palabra calma, la palabra cura. Bien, Silvia, ha sido muy amable por este contacto con Radio Nacional y particularmente con este programa, Doctor C. Que tengas un lindo domingo. Y gracias. Agradecida gracias a vos, muy amable. Un placer, doctora, gracias. Hemos hablado con Silvia Papuchado, doctora en psicología clínica. Hablamos acerca de adolescencia, hablamos acerca de autolesionismo y hablamos acerca de suicidio. Un tema que se puede hablar, que hay que hablarlo, y es un tema que tiene que ver mucho con la salud mental de la juventud argentina.